Pues estamos preocupados, como no, hay una subida evidente del paro, hay una bajada de las cotizaciones a la Seguridad Social, que también es importante. Al final, los 9 meses que lleva de gobierno el señor Paje, también en la Diputación de Ciudad Real y en el propio Ayuntamiento de Ciudad Real, no están sirviendo para mucho en términos de empleo. Necesitamos unas políticas mucho más estables, necesitamos una nueva regulación de las relaciones laborales en España. Necesitamos un gobierno de la nación que se ponga a trabajar, que sea valiente a la hora de hacer esas reformas, y hoy por hoy ni tenemos gobierno porque hay mucha gente, hay muchos partidos que están poniendo palos en las ruedas para que la gente que hemos venido a trabajar nos pongamos a trabajar, y por otro lado los gobiernos que tenemos tanto en la región como en la provincia como en la propia Ciudad Real no están sabiendo atajar el problema del paro. Desafortunadamente, lo único que nos ofrece el señor Paje es más subvenciones económicas para las empresas, y las empresas necesitan ayuda por parte de las administraciones, pero la ayuda económica realmente no hace un crecimiento industrial sostenible. Las empresas que nacen al albor de esas subvenciones, cuando se acaban las subvenciones, se marchan. Necesitamos una regulación mucho más estable, necesitamos unas políticas activas en cuanto a la cesión de suelo público y necesitamos que ese crecimiento sea mucho más sostenible. Llevamos años oyendo excusas sobre los datos del paro. Los datos del paro siempre son malos, más malos, menos malos, pero siguen siendo malos. Detrás de los datos hay personas que son víctimas de políticas económicas miserables que generan miseria, y quien aplica políticas miserables que generan miseria es un miserable. Tenemos que dar una resolución a este problema. Es un problema estructural que requiere medidas de intervención del Estado con dinero público. Necesitamos que el Estado se ponga a trabajar para resolver el problema del trabajo. Necesitamos que la gente pueda trabajar en condiciones dignas. No podemos continuar repartiendo miseria. No puede ser que haya gente en este país que, aun trabajando, viva en la pobreza. Trabajadores pobres, precarios y en malas condiciones. Trabajadoras que son incapaces de llegar a fin de mes, aún trabajando más horas de las que la legislación laboral aún permite. Hay que derogar la reforma laboral. Esta y la anterior, quizá varias más. Tenemos un problema. La legislación no crea empleo, pero sí crea desigualdad y desempleo. Tenemos que ponernos a trabajar seriamente para solucionar los problemas del empleo. Es un problema que nos afecta a todos, de una manera o de otra. La inversión pública genera empleo, directo e indirecto, y tenemos que conseguir que el empleo sea algo a repartir. En los datos de paro en Castilla-La Mancha en este mes de febrero hay que reconocer que son unos malos datos. La tendencia de generación de empleo que las medidas del gobierno de Rajoy habían implementado en nuestro país, pues han ido perdiendo fuerza ante el impasse político, ante la preocupación en los inversores que los gobiernos de PSOE y Podemos están creando tanto en Castilla-La Mancha como en otras comunidades autónomas, como la posibilidad de una perspectiva de un gobierno de izquierda radical, pues ha generado ya cierta desaceleración en la generación de empleo. Pero en Castilla-La Mancha es todavía peor, porque si ha aumentado el paro en toda España en 2.200 y pico parados, en Castilla-La Mancha son 1.600, es decir, mucho más del doble de paro generado en Castilla-La Mancha que en toda España. Y eso hay que lamentarlo, ¿no? Y creo que el gobierno del PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha tiene que reflexionar, porque no solo con planes de empleo como el que se está intentando montar por el gobierno regional, con ayuntamientos y diputaciones, puede ser la solución, y más teniendo en cuenta que a los ayuntamientos de Castilla-La Mancha se le está pidiendo que el 75% que tiene que aportar el gobierno de Paje lo pidan a los bancos, los ayuntamientos, y lo asuman como deuda. Así que hay que tener políticas acertadas de generación de empleo.
Los datos que hemos conocido este febrero son producto de una cuestión estacional, pero no son positivos, no nos gustan desde el Partido Socialista. Aunque hay que tener un poquito más de perspectiva y ver cómo en este año en Castilla-La Mancha hemos podido combatir el empleo creando nuevos puestos de trabajo, en concreto 15.000. Aunque estos datos son positivos, desde el Partido Socialista no nos resignamos. Creemos que se tiene que crear más empleo y sobre todo empleo de calidad. Ese es el sentido de nuestras políticas, como por ejemplo el plan de empleo, que va a dejar más de 3.500 puestos de trabajo en nuestra provincia, o el Plan Adelante, que quiere generar ese crecimiento estable y a largo plazo. También hay que tener en cuenta no solo la gente que tiene su trabajo y hay que mejorarlo con mayor estabilidad, sino también aquellas personas que no lo encuentran, y precisamente aquellas personas que no solo no lo encuentran, sino que tienen problemas para llegar a fin de mes. En ese sentido, tienen que tener claro que mientras haya un gobierno socialista, mientras que haya una administración socialista, siempre se les va a proteger, no se les va a dejar en la estacada como ocurrió lamentablemente con el gobierno de Cospedal.